Bueno, seguimos pensando en voz alta, ¿eh? ¿Qué dice doña Poli Sabatés? ¿Cómo va? Qué alegría estar acá con usted. Yo también. Le agradezco que usted participe, al igual que don Luis Brustein. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Y ella es Jimena Fuertes. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida a la hoy diputada, legisladora por la ciudad y candidata Ofelia Fernández? Ofelia, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenida. va? ¿Candidata no? No, candidata. No candidata. Pero usted es casi el alma. Candidata, sí. Pero es el alma, es el Candidata a alma. todo. Lo que pasa es que estás participando mucho de la Ya campaña. lo sé, ya lo sé. Mire, yo cerré el noti junto con la Felicita Bonavita leyendo que la Cámara de Apelaciones porteña respaldó el planteo de organizaciones vecinales de Caballito para frenar una mega construcción en un playón ferroviario. ¿Por qué los negocios en la ciudad de Buenos Aires le ganaron a la democracia? Buena pregunta. Y esta es la lógica del desarrollo urbano porteño hace al menos 16 años. O sea, en general, la motivación de la construcción, lo que se incentiva a construir, lo que se habilita a construir con normativa la Ciudad de Buenos Aires es lo que le permita dolarizar los ahorros a un sector minoritario Tal de la cual. población, o sea, cuidar la renta de una minoría. En desmedro de, distintas demandas que puede haber en cada sector de la ciudad, pues desde espacios públicos, espacios verdes, viviendas en donde viva gente, claro, departamentos que hagan de casas. Claro, es correcto. Y no eso. queden vacíos. Ustedes saben que todo esto que está diciendo con tanta convicción lo dice así. A ver. Para mí, el verdadero desafío que tiene Unión por la Patria es cómo lograr convencer al resto del electorado sin que el único argumento sea los otros son peores. Lo que tenés que, para mí, comprometerle a la sociedad y al electorado es un cambio de rumbo, porque ni nosotros estamos conformes con cómo salió el gobierno. Entonces creo que lo que hay que aprender es a hacer de las campañas electorales una gran oportunidad para tener a la sociedad atenta y comprometida con dar la discusión sobre qué es lo que va a pasar en la Argentina, qué es lo que pretendés hacer. Ya lo saben, empezó la campaña electoral. Podemos ver candidatos alzando bebés o acusándose de narcos o diciendo a quién hay que matar. O mejor, podemos hablar de propuestas concretas. Hoy hablemos de salud mental. Hay sistemas concretos desquiciando a nuestra generación. Hoy hablemos del drama de la vivienda. Tenemos un plan para que cada uno de nosotros pueda tener un lugar donde vivir. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz. Vos y los demás no es fantasía. Estamos para pelearlo y para discutir nuestras ideas. La realidad es que no se puede vivir sin trabajar en Argentina. Si vos ves los montos de esa política social, fácilmente te darás cuenta que nadie puede vivir de un potencial trabajo. Es una generación que pierde proyección estable de su vida, no se va a poder comprar un auto, no se va a poder comprar una casa, y me gasto 60 lucas en Taylor Swift. ¿Qué va a hacer? Y es una generación de incertidumbre. Esa incertidumbre genera malestar y creo que si no somos capaces de producir respuestas para esos conflictos, obviamente no van a estar cerca. Poli. Bueno, Ofe, decías recién no soy candidata en estas elecciones, pero de todos modos, estás en la rosca, En digamos, la campaña. como en la campaña. ¿Cómo lo estás viendo de afuera? Sobre todo la interna, Jorge Macri, Martín Lustó, porque hablábamos de de lo inmobiliario, ¿no? Jorge Macri sabemos que está ligado a eso. ¿Martín Lustó también? En mi experiencia, sí. Jamás vi al bloque de Evolución, al bloque de Lustó en la legislatura, votar distinto al bloque del PRO. En ninguna... Te diría que nunca, en nada, pero en los desarrollos inmobiliarios, en las excepciones al código urbanístico, en las zonificaciones, votan juntos. O sea, es raro que ahora Lustó diga que eso es lo que hay que cambiar en la ciudad de Buenos Aires, que comprometa una política diferente cuando su bloque trabajó y fue cómplice del desarrollo de esta lógica. Luis. Ahí te escuchaba decir recién hablar Sí. de una generación de incertidumbre. Sí. ¿Qué se le puede proponer a la juventud para que esa incertidumbre la resuelva de otra forma? Y el tema son muchas cosas juntas, pero hay que reordenar el proyecto de vida de las personas de esta generación. O sea, a mí lo que me sorprende en la falta de respuestas que tiene nuestro espacio para esa generación es que no es que nos está costando descifrar una agenda de reivindicaciones medio alienígenas, ¿viste? O sea, como no es que hay un recambio en la agenda y en las demandas que no estamos pudiendo comprender. Es lo esencial. Es tipo, ¿hay lugar para los jóvenes en un mercado laboral
sin precarización o con derechos o con buenos ingresos? Y parece que no. ¿Hay lugar en este formato de acceso a la vivienda para tener un alquiler que no represente más de la mitad de mi salario o ser propietario? Bueno, son preguntas que no son nuevas. Lo que es nuevo es el nivel, de flexibilidad y desorden de la vida de una generación que se crió viendo que tal vez sus abuelos vivieron en la misma casa toda la vida, o entraron a un trabajo, ganaron una antigüedad, muy certero. Y acumularon derechos jubilatorios para nosotros ser como una generación de espontaneidad permanente. Entonces hay que encontrar respuestas a esos conflictos. No es una demanda, una exigencia caprichosa, es ordenar el núcleo de la vida de cualquier persona, del proyecto de vida de cualquiera. Jimena. Ofe, y ahí con respecto a este panorama que vos haces y que describís muy certeramente, ¿cuáles son las propuestas en esta campaña para atender esas demandas puntualmente? Porque estamos en campaña. Sí, bien. No, yo estoy militando y acompañando la candidatura de Juan Grabois en la interna, en la primaria de Unión por la Patria. Voy a intentar no ser muy extensa en lo que significan esas propuestas, pero creo que voy a mencionar sobre todo las que tienen que ver con lo que nombré recién. Creo que la vivienda es el gran drama de este tiempo, tal vez, sobre todo por lo acelerado que está cambiando, digamos, y sobre todo la proporción de inquilinos propietarios o, el déficit habitacional en sí mismo. El proyecto de alquileres en el Congreso no sale. No lo quieren, no lo quieren sacar, te digo, viendo todo. Y en la legislatura porteña también se complica porque la relación de fuerzas es muy adversa. Claro. ¿No? Y ellos, de alguna manera, presentaron una serie de iniciativas que no abrieron a ningún tipo de trabajo común o modificaciones. Pero bueno, volviendo a ese programa, creo que hay varios niveles en la recuperación del derecho a la vivienda para las grandes mayorías. Obvio que un nivel es el de los alquileres, que demanda demanda repensar el tipo de intervención que tiene el Estado sobre el mercado inmobiliario existente, pero también la posibilidad de tener una oferta propia. Una oferta pública. Hablando, de lo propio, fíjate cómo piensa la vereda de enfrente. Por ejemplo. Y Leandro Santoro dijo que las diferencias entre vos y Lustó eran solo estéticas. ¿Qué le contestas? No, está bien, es su opinión. Yo creo que hay algunas diferencias más. ¿Qué es lo que te diferencia de Macri, ¿no? Además del apellido? ¿Qué me diferencia? Sí. Que nací en la ciudad de Buenos Aires. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, no sé si usted tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de la legalidad, conceptualmente, ¿cómo les sonaría que yo plantee ser candidato, siendo intendente de Vicente López, yo plantee ser candidato en esta elección en la ciudad? Cuando menos raro. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la ciudad. No es que están en un municipio, en otra provincia y ahora de golpe vienen para acá. Creo que el que no tiene mucha experiencia en gestión es él, pero está bien, yo no voy a hablar de Lustó. ¿Cuántas veces dijo antes y conocer y todo eso? ¿125 veces? No. 125. Jorge Macri dice que su candidatura me incomoda. Yo creo que la candidatura de él incomoda la Constitución. Eso es lo que creo. Hoy leía que Jorge Macri se va a presentar a la justicia porque dice que de su propio espacio político contrataron 7 agencias de publicidad para hacerle campaña negativa. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor. Bueno, gracias Fernando por sumarte a este proyecto como nuestro ministro de Justicia y Seguridad. Sos la fuerza de la honestidad, sin lugar a dudas, y la fuerza de la renovación. Esto pasa ahora, se bajó de su candidatura Roberto García Moritán. Por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri junto a Republicanos Unidos para gobernar la ciudad. Es evidente que García Moritán tomó la decisión de provocar a la gente para ganar notoriedad. Entonces yo creo que es un error tomarlo en serio. García Moritán se baja por el llamado de Mauricio Macri, diciéndole: escúchame, querido, no vamos a perder la ciudad.
¿Entendés? No puedo perder la ciudad. Dijo Mauricio Macri. Sí, bueno, ok. Así que te tenés que bajar. Dicen que en la primera ronda es importante votar a Lustó para sacarlo a Macri de la cancha. En primer lugar, nos van a desinflar a nosotros, siendo que nosotros estamos en las encuestas arriba de Martín Lustó. En segundo lugar, lo que va a pasar es que si eso llegara a ocurrir, al día siguiente arreglan como arreglaron siempre. Hay que jugar para ganar. Sí. Hay que jugar para ganar. Es increíble que nosotros, después de tantos años de enfrentar al larretismo, votemos la continuidad de Larreta. Nosotros vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires. A ganar. ¿Qué me conturce? ¿Qué me conturce? ¿Yo? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Quiero o no quiero. El otro tiene data porque en el canal del fulano le dicen lo que tiene. Qué raro. El otro te implosiona todo, Evita se destruye. Yo le quiero preguntar por García Moritán porque te ha maltratado públicamente, incluso en videos. Recuerdo un video muy violento. ¿Cómo leíste esa jugada de bajarse? Además se bajó el día anterior a la fecha que tenía de tope para bajarse. ¿Cómo lo lees? Mi sensación es que Moritán igual no quiere mucho más que atención realmente. No, o sea, no tiene es más eso lo que le divierte del proceso. De hecho, cada declaración, cada intervención política, entre comillas, del tipo está pensada muy conscientemente para ser viral, para generar impacto. Casi que la lógica de más de los chimentos que de la construcción política. Tal cual. Bueno, es que casi es un comentario doméstico, casi familiar, porque el perfil, a veces cuando se desfila, se juega así. Sí, es una... Sobre todo si uno es marido de... Que bueno, ahí está la estrategia claramente demostrada, pero mi preocupación es que justamente digo, esa lógica de la política en tono de chimentos después también genera nivel de conocimiento y genera... De desconocimiento. Bueno, no, lo hacen más famoso, lo hacen más conocido y la gente muchas veces vota al que conoce después termina. Mi preocupación es que ese tipo de formas de hacer política terminen siendo las predominantes en esta campaña. ¿Vos cómo lo analizás? Sí, tranquilamente, o sea... Boludo no es, y si te tiene que llamar Macri para bajarte, digamos, y reconocerte y sacarte la foto y demás, es que lograste. Claro. Con dos escarbadientes, con dos comentarios efectistas, entrar a un sistema, digamos, al menos interesante para mí, de la política. A ver, Luis. No, es que García Moritán le decía a Ofelia que había descubierto el negocio de la política. Y ahora que ella se bajó de todas las listas, no quiso ser candidata. Es bárbaro eso. No sé qué pensará García Moritán. Es que porque él en cambio hizo lo que te criticaba a vos. Y es que lo que pasó conmigo es gracioso porque estuvieron 4 años pensando o tratándome o queriendo construir el personaje o el estigma de un parásito estatal. Yo milito desde los 13 años, ese es el único compromiso que asumí para siempre. La política institucional para mí es un tránsito al servicio de algo que me interesa hacer puntualmente, no una cosa que voy a asumir automáticamente. No me gusta la lógica de política profesionalizante. Y ellos, 4 años después, están, todas las cuentas de Twitter que me quemaron la cabeza están en las listas de Milei. Y García Moritán, bueno, con él me pasó una muy concreta, que es que el tipo va a querer bajarme la puerta de la oficina en un partido de Argentina en el Mundial para cancherear, porque sabe que es lo que le da me gustas y reproducciones. Y yo después hablé en privado con él, que me quiso pedir disculpas. Yo le digo, pedímelas públicamente, porque a mí me tiene sin cuidado. Lo que hagas en redes sociales, de última decirlo para educar a la gente a la que le comunicas eso. Si sentís que estuvo mal, a mí me da lo mismo. Pero sí había un tema que le marqué, que es, en ese momento el presidente de su bloque, estaba en Qatar. Entonces es bastante lógico que vaya a tocar. ¿Quién era el fulano ese? No soy vigilante. Pero sigue estando el tipo ahí, como presidente del bloque. Sí. Yo digo, ¿qué pasa dentro de la legislatura? Yo fui varias veces, yo no entiendo muy bien esos códigos. Son todos negocios, negocitos. No sé, lo que me parece arbitrario es lo de él, que obviamente va a mi despacho porque sabe que es lo que le rinde. O sea, claro. De alguna manera sí, buscar tú con nivel de conocimiento y pegarse... en la sombra del otro. Es lo mismo que hizo apenas asumió, o sea...
Fue tipo su nota de bienvenida a la legislatura, fue tipo Ofelia Fernández y Ofelia Fernández y Ofelia Fernández. O sea, ese contrapunto. O sea, que aparte del marido de Pampita, viene a hacer algo tuyo también. El troll, el adversario mi de acosador. Ofelia. Yo quería preguntarte por Santoro. El otro día tuve la oportunidad de preguntarle a él, bueno, cómo la veía, porque él dice, esta vez vamos a ganar. Yo le preguntaba, ¿por qué esta vez, si venimos de una hegemonía pro, qué condiciones cambiaron para que esta vez haya alternativa? Y él me decía, bueno, a veces las cosas suceden así, hay un tiempo, una fuerza política y después cambia por acumulación de tiempo. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que hay una oportunidad, el informe mostró muy claramente que el oficialismo de la ciudad está accidentado, digamos, le está costando tramitar ese relevo. Es como una interna que tiene, bueno, con bastante fuego cruzado, en la que mismo es difícil, bueno, uno puede sospechar, intuir, si bien no lo expresa así públicamente, que Lustó es incluso el candidato de Larreta y Jorge Macri el candidato de Bullrich, es decir, tiene sus complicaciones ese traspaso. Entonces, creo que nuestra fuerza política tiene que ser inteligente para aprovechar esa oportunidad. Claro. Y en el medio de ese barullo, plantar sus ideas y su sentido alternativo, que para mí problemas de programa nunca tuvimos. Lo que nos falta es tener una fuerza política capaz de reproducir y masificar esas ideas, ese programa, y de sortear los obstáculos propios de la Ciudad de Buenos Aires para justamente expresar y romper como el blindaje del todo está bien en la ciudad. ¿Cómo es el perfil del que vota o de la que vota en Buenos Aires? ¿Cómo puede votar su propio veneno? Y hay cosas que también ellos harán bien, no necesariamente en términos de gestión, sino en términos de construcción electoral incluso, o de sensación política. El gobierno de la ciudad hace algo que para mí es muy útil para su fin, que es, hay varios temas sobre los que tienen potestades, herramientas, capacidad, en los que nunca se metieron para que parezca que solo le corresponde al gobierno nacional. Claro. Políticas productivas para los comercios, en relación al acceso a la vivienda, en relación a los alquileres. Nunca hicieron nada para que parezca que no pueden hacer, que la capacidad de gestión del gobierno de la ciudad se reduce a poner una maceta, poner una lámpara, y tal vez eso lo hacen bien, o para el vecino tiene esa percepción. Lo que hay que mostrar es que la ciudad más rica del país tiene capacidad para ser un ejemplo o un foco de, no disminución, de terminar con las desigualdades, o sea, ser una ciudad completamente igualadora. Tiene recursos para eso. No puede ser una ciudad en la que la matrícula privada supere a la pública en materia educativa. Tiene recursos para hacer las mejores escuelas de la Argentina. Sí, es perfecto. Y en eso ser un ejemplo o un modelo a exportar nacionalmente, no para destruir al resto de la Argentina, como pasa cuando quieren ser presidentes ellos, sino todo lo contrario. ¿Vos sabés que el apellido Massot, en tiempos incluso hasta de oscuridad, siempre representaron cierto espacio de ciertos poderes, tanto militares como cívicos y qué sé yo? Pero ahora Nicolás Massot habla de educación pública. ¿Qué dice? Tenemos que innovar la manera en que pensamos. Bueno, ¿qué alternativas hay? Miremos cómo hacen las otras universidades, que se financien con el sector privado, con donaciones, con exenciones tributarias, o que inclusive empecemos a pensar en un sistema enorme de becarios, pero en donde aquel que pueda contribuir no es que le estamos cobrando, no hay que hablar de arancelamiento, hay que hablar de modernización, hay que hablar de competencia. Qué lindo, qué lindo. Hace muy pocos días se recordó con todo el dolor la noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. ¿No es cierto? Con dictadura de Onganía. Estuve ahí. ¿Vos estuviste ahí? Sí. Y uno de ellos, Milstein, premio Nobel en el exterior. Sadowski, que se tuvo que ir con la... ¿Vos estuviste en la noche de los bastones largos? Estaba haciendo el ingreso a Ciencias Exactas. En ¿Y ese la momento ligaste? tenía 16 años. ¿Y la ligaste? No, porque en la asamblea previa a quedarse adentro de la facultad, que se quedaban los docentes y los estudiantes, se pidió que los que estábamos haciendo el ingreso no nos quedáramos, porque después iba a hablar de los estudiantes crónicos, los que iban a hacer agitación y demás. Entonces yo salí a tomar un café. Y entraron los muchachos de los palos. Cuando quise volver ya estaba cerrado todo y no se ¿Qué le decimos a Massot que quiere tanta beca, tanta privada? Y estamos en un momento, bueno, de sincericidios en relación a algunos espacios políticos de
de la Argentina. No sé, yo que mi primera experiencia de neoliberal fue el gobierno de Macri en el 2015. Un Macri que llega diciendo voy a dejar lo bueno y sacar lo malo, ¿no? Con lo fácil que es decirlo. Claro, los jardincitos infantes. Pero que bueno, digo, era un momento del debate político y de la agenda pública en el que él, para llegar ahí necesitaba matizar sus verdaderas intenciones. Ahora hay un nivel de transparencia absoluto. Para mí es fuerte incluso. Claro. Bueno, yo tal vez como tengo conocimiento y demás, pero para gente que tal vez de mi edad, que no está tan formada, como si el 2015 al 19 no fuese suficiente como esa primera experiencia neoliberal, ellos mismos te están recordando que hubo 2001, que ellos fueron responsables del 2001, hacen una reivindicación de ese proceso, en de nos recuerdan a algunos de los que no lo vivimos, que son 2 veces ya, la que estos mismos nombres y apellidos cada 20 rompieron años, sí. La Argentina. Con una mirada parecida a esta. Digo, y van a intentar seguir probando cuánto lo pueden estirar, también porque, a mi manera de verlo, nosotros estamos un poquito regalados últimamente. El tema de educación es un caballito de batalla de ellos. Lo discursivo, obviamente, hoy hubo paro docente en la Ciudad de Buenos Aires y Larreta salió fuerte a decir el que para no cobra. Te quería preguntar, vos te formaste como dirigenta en el movimiento estudiantil. Sí. Hoy tenés contacto con las organizaciones estudiantiles y ves un potencial, una generación que está para ponerse a la delantera de esa lucha. Sí, claro. O sea, obviamente tengo relación, diálogo, demás. Intento también no meterme tanto porque ya estoy bastante jubilada en la materia. La verdad es triste, bueno, tengo más conocimiento sobre el movimiento secundario de la Ciudad de Buenos Aires que otros, pero sobre todo porque como soy legisladora ese diálogo se hizo más frecuente también para trabajar en ciertas iniciativas y demás. Lo difícil de la lucha educativa es que cada vez, en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más sé, pero creo que también es propio de la Argentina, es muy lo esencial. Uno no puede rediscutir la forma de aprendizaje, reinventar curricularmente el modelo educativo argentino, pues estás discutiendo, se me cae la comida en la cabeza, no hay infraestructura, los salarios docentes son malos, o sea... las viandas son pésimas. Las viandas son basura, entonces no te permite dar una discusión educativa más profunda, cómo lograr una educación pública más igualadora, democrática, inclusiva, pero sobre todo un proceso de aprendizaje más profundo, porque tenemos que hablar primero de un shock presupuestario que necesita para el mejoramiento en infraestructura y derivados, mantenimiento, etcétera. ¿Pensás que hay una derechización de la juventud? No. Yo creo que no hay un fenómeno ideológico generacional ni para un lado ni para el otro. No es que no se está derechizando porque es muy de izquierda, ni es muy peronista, ni nada. Creo que es obviamente heterogéneo y es difícil sintetizar a una edad. Sí creo, y vale la pena decirlo, que hay una tendencia grande a la antipolítica o al rechazo a la política o a la apatía la poca política. Concurrencia en las últimas elecciones. Claro, ayer en Chubut y antes también en Córdoba, mira Córdoba. Estamos hablando de ciudades y esa universitarias. Apatía sí creo que es significativa, creo que sí pasa particularmente en la juventud, pero creo que está pasando a nivel general y es atendible. O sea, no me produce rechazo, me produce una alerta de cuánto estamos intentando construir, identificar problemas reales y convertirlos en respuestas concretas. ¿Cuánto estamos siendo capaces de salir de la lógica de la discusión solo retórica, solo superestructural, incluso más pensando en Unión por la Patria, solo tacticista? ¿Y cuánto le estamos proponiendo un rumbo a esa generación que la traiga, la enamore? Hay una pregunta que me gustaría hacerte, que tiene que ver, utilizaste la palabra recién superestructura. Sí. Cuando entraste al recinto, que venís trabajando y mucho, con tu compromiso, con tu palabra, que va y viene, y vos ves, estos fulanos son socios de estos fulanos, son lo mismo. Y vos levantás tu mano, o omitís, y de pronto ves que todos levantan la manito, entonces son mismos socios para un solo negocio que se llama Buenos Aires. Sí, no me sorprendió porque ya lo sabía antes de entrar, digamos. O sea, creo que desde el 2015 fue el último amague de que había más de una fuerza opositora en la Ciudad de Buenos Aires, de que Lustó en realidad proponía una alternativa o algo que se le parezca.
después del 2015 en adelante se mostró que es un bloque unificado que trabaja de conjunto. Pero ahora hay una hipótesis o una teoría de algunos porteños peronistas que dicen, bueno, vamos a votarlo a Lustó para sacarlo a Macri, que pierda el PRO, el único distrito que tiene en el país. Y otros te dicen, no, si vos sos peronista tenés que ir a votar a tu fuerza política. ¿Cuál es, según vos, tu mirada sobre esas estrategias que hace la gente? Yo no quiero ponerme en tiraposta, o sea, no sé, que cada uno vote como quiera, en definitiva esa es la gracia de la democracia como tal. Sí, yo creo, o al menos yo estoy harta del voto politólogo, el voto estratégico, de la elucubración. O sea, votar lo que querés, votar. A nivel nacional pienso lo mismo, perdón. Digo, creo que no se reduce solo a esta situación en la Ciudad de Buenos Aires, en la que yo al menos pienso, votá tu fuerza política, votá al candidato al que querés darle volumen y reconocerle un lugar en las discusiones. El candidato que querés darle volumen. En este caso en la ciudad sería Leandro Santoro. A mí, por ejemplo, en la escala más nacional, esta idea de que Massa tiene que ser el candidato más votado individualmente en una primaria para llegar bien a octubre, también me parece un poco rebuscada realmente. No me consta en otras elecciones, como puede ser la provincia de Buenos Aires en 2021, en la que Tolosa Paz fue la candidata individual más votada, pero perdimos la provincia por 10 puntos, la noticia era que la perdimos por 10 puntos, no que Tolosa Paz era la candidata individual más votada. Lo mismo para Chaco, cuando Capitanich es el candidato individual más votado, la noticia fue que el peronismo perdió Chaco. En definitiva, todas maniobras para frivolizar la práctica política, convertirla en una lógica de estrategia solo electoral, que en parte nos lleva, o sea, la entiendo en 2019, pero después de la experiencia del gobierno de Alberto, creo que hay que votar con convicción, digamos, hay que votar apostando y fortaleciendo lo que querés ver que pasa en Argentina y a las referencias que creés que lo expresan. Tenemos un minuto. Quien quiera. Gracias, Ofelia. No hay voto útil, decís, entonces. A mí no me gusta. Si lo hacen está bien. A mí no me gusta. Yo. ¿Alguien de Macri alguna vez te levantó el teléfono y te dijo, vení, vamos a tomar un café? ¿De Macri o del macrismo? De Macri. ¿De Macri de Mauricio? No. La verdad que no. ¿Del macrismo? Sí, claro, pero de colegas de la legislatura. ¿Vamos a tomar un café y nos ponemos de acuerdo? No, lo de ponerse de acuerdo nunca me pidieron. No precisan, ¿viste? Como tienen mayoría, ni se gastan en intentar convencerte. Algún café más de protocolar, hola, ¿qué tal? Somos legisladores. Te decimos un montón de gracias. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Gracias, Poli. Gracias, Luis. Gracias, Jimé. Por favor. Y a vos, muchas gracias. No te vayas, estás en la televisión pública.